le antoja a usted una Coca-Cola bien helada? De esas que son de 3 litrotes, que se la puede tomar prácticamente sin respirar. Pues seguramente sí, porque somos los mexicanos los que consumimos más refresco en todo el planeta per cápita. Los mexicanos tenemos ese horroroso primer lugar que pues hace que también seamos muy propensos a enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, por sobrepeso. Y bueno, alguien dirá, pues sí, ¿y qué? A mí me da la gana tomarme un garrafón de Coca-Cola. O, pues, ¿cómo no voy a ponerle a las cubas, no? Más sano, con agua mineral. Lo cierto es que, más allá del chascarrillo, es una realidad que en México tenemos efectivamente un problema gravísimo de consumo de calorías por la vía de las bebidas azucaradas, los refrescos, que a veces, por supuesto, es lo que más se consume en vez de agua. Tal cual. Así. Y todo lo que implica el gran negocio, el fabuloso negocio de los refrescos, de las bebidas azucaradas y particularmente de Coca-Cola, que es literalmente veneno. Y es un tema que hay que abordar de manera seria, de manera responsable, porque tenemos una epidemia, una pandemia de obesidad en nuestro país. Digo esto porque, sin embargo, hemos publicado esta semana una serie de trabajos justamente sobre este fenómeno de salud pública que deriva, fíjate, en la imposición de medidas de política pública para elevar el impuesto a las bebidas azucaradas, y que, Obed, ayer en la Cámara de Diputados se firmó un acuerdo con las refresqueras y el gobierno, a ver si cumplen. A ver si cumplen, y ya lo decía ayer Eduardo Clark, subsecretario de Salud, o cumplen o prácticamente se desmorona el sistema de salud. Sobre eso vamos a hablar más adelante, sobre esta entrevista que tienen. Y sí, Álvaro, son 166 litros al año en promedio lo que consume un mexicano de refresco, un nivel más alto, y eso podemos sumar otros indicadores, pero prácticamente la cuestión es una epidemia, una pandemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedades cardiovasculares que están vinculadas al consumo de refrescos y bebidas azucaradas. Pero también hay un aspecto que estuvimos abordando a lo largo de esta semana, y es esta llamada puerta giratoria. El hecho de que funcionarios, una vez concluidos sus encargos en la administración pública, pues se les ha hecho fácil, bastante lucrativo, irse precisamente a la industria. Esto es algo que al menos se tiene registrado desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, cuando Jaime Zabludovsky Cooper, quien fue uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que también aquí un paréntesis, a partir de este tratado, ya digamos en esta nueva época neoliberal, es que empiezan a entrar todo este tipo de alimentos ultraprocesados, bebidas y demás, que van desplazando una alimentación típica de los mexicanos, en donde no había este problema de enfermedades, ¿no? Bien, 2 años después de que entra en vigor el Telecán, en el 96 se crea el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, que Zabludovsky Cooper dirige por 16 años y que se encarga nada más y nada menos de representar a Coca-Cola y otras empresas de ese corte, Álvaro. Es que ese es parte del problema. Desde el gobierno favorecen también, se ha favorecido a empresas no solamente de bebidas ultraazucaradas, sino de alimentos ultraprocesados que tienen un impacto en la salud de las personas que los consumen. Desde el gobierno se sirve a esas grandes empresas transnacionales
como la que fabrica Coca-Cola y que en México su propietario es el grupo FEMSA de Monterrey, y luego salen del gobierno estos funcionarios para ganar millonadas como empleados de estas empresas. Pues sí, empleados que trabajaron desde el gobierno de Carlos Salinas, luego con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, que fue empleado de Coca-Cola. 16 años. 16 años Coca-Colero y sirviéndole después a Coca-Cola. Luego Felipe Calderón, funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Y luego Enrique Peña Nieto, que hasta, no sé si le hayan pagado, pero la promoción que hizo de Coca-Cola con una lata con su nombre y que ilustra nuestra portada precisamente de 7 días, pues dan idea de hasta qué punto también la pandemia que vivimos en nuestro país de hipertensión, de obesidad, de diabetes, pues se explica por esta colusión, por esta complicidad, por estas políticas a favor de la gordura en nuestro país. Y hay un primer reportaje, Obed, un reportaje de nuestra compañera Montserrat Antúnez, justamente sobre los políticos, los servidores públicos que desde los gobiernos pasaron a las refresqueras, particularmente a Coca-Cola. Vamos a verlo. Coca-Cola ha mantenido una postura en contra de políticas públicas de salud. Actualmente se opone a elevar el impuesto a las bebidas azucaradas de 1 a 3 pesos por litro. La empresa ha empleado a exfuncionarios públicos en las últimas décadas, lo que le ha permitido extender su influencia política. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Jaime Zabludovsky Cooper fue subjefe negociador para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Después de la entrada en vigor, Zabludovsky dirigió el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, con México, que representa los intereses de Coca-Cola y otras empresas de chatarra. Con México ha cabildeado en contra de reformas como el etiquetado de alimentos y su interferencia fue cuestionada en abril de 2025 cuando se anunció su respaldo a la estrategia impulsada por el gobierno federal para mejorar la alimentación en las escuelas. En el caso de Ernesto Zedillo, al finalizar su presidencia se convirtió en asesor de Coca-Cola. Otro exfuncionario de su gobierno, Luis Telles Quenzler, quien fue secretario de Energía, trabajó como vicepresidente y coeditor general del Consejo de la Refresquera antes de ser nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes por Felipe Calderón. Genaro Borrego Estrada, exdirector del IMSS en los gobiernos de Carlos Salinas y Zedillo, también se relacionó con Coca-Cola. De 2007 a 2019, Genaro Borrego fue director de Asuntos Corporativos de FEMSA. Vicente Fox, quien trabajó años en Coca-Cola antes de ser presidente de México, reconoció en 2018 que la empresa hizo las primeras donaciones para su campaña política. Durante su presidencia, Fox nombró a Cristóbal Jaime Jaques, con quien había trabajado en Coca-Cola, como titular de la Comisión Nacional del Agua. Durante la gestión de Jaques, se renovó un permiso para la refresquera en Chiapas que dejó sin agua al pueblo de San Felipe Catepec. Actualmente, Patricio Caso, exfuncionario del gobierno de Peña Nieto y trabajador de Coca-Cola, se encarga de difundir información sin sustento científico en contra del impuesto saludable a bebidas azucaradas, esto con el respaldo de asociaciones que representan a las refresqueras. Particularmente esto se volvió evidente, el que funcionarios dejaran, una vez concluidos sus encargos, se sumaran a las refresqueras en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Digo evidente porque en los foros que se llevaron a cabo hace unas semanas en la Cámara de Diputados, a los que convocó la Comisión de Hacienda, acudieron exfuncionarios, al menos 3 exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora representando a refresqueras para oponerse en ese entonces al impuesto al IEPS, a bebidas azucaradas, negando incluso que existiera evidencia, cuando la hay,
de que este tipo de aumento a los costos de este tipo de impuestos en bebidas azucaradas ayudan a disminuir su consumo. Se trata, por ejemplo, de los que acudieron a este foro, Patricio Caso Prado, que fue director jurídico, en un momento en Cofeprix y posteriormente se pasó al IMSS. Andrés Maciú Fernández, que estaba trabajando precisamente en la oficina de Enrique Peña Nieto y que posteriormente igual se pasa a la organización más grande de refresqueras, en las que está no solamente Coca-Cola, sino que también está Pepsi y Peñafiel, y Vicente Gutiérrez Camposeco, que él estuvo en Infonavit en un momento, pero termina estando en la Secretaría de Economía, y de ahí, una vez concluido su encargo, se pasa a la Canaco de la Ciudad de México. Estos tres funcionarios, sobre todo, por ejemplo, Vicente Gutiérrez Camposeco llegó a decir, si quieren acabar con la obesidad, pues que empiecen a atacar a los puestos de garnachas y demás. Es lo que decía en ese momento Patricio Caso Prado, negando que existiera evidencia de que este tipo de impuestos iban a acabar con esta pandemia de obesidad y sobrepeso. Pero también está el caso de Roberto Campa Cifrián, quien en su momento fue subsecretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, previamente ex candidato presidencial del partido de la maestra Elbaster Gordillo, el PANAL, y que ahora trabaja en FEMSA. Dentro de FEMSA son estos 4 casos que nos muestran, Álvaro, no solamente el hecho de irte a las refresqueras, sino de defenderlas incluso en contra de la evidencia científica. Sí, es muy importante no perder de vista quiénes son esos personajes que del gobierno de Enrique Peña Nieto ahora le sirven a las refresqueras, de manera particular a Coca-Cola FEMSA, este conglomerado que tiene su sede en Monterrey, que es de la familia del sacrificado, del muerto Eugenio Garza Sada, asesinado en un intento de secuestro de la Liga Comunista 23 de septiembre, el 17 de septiembre justamente de 1973. Y bueno, si ya le servían de hecho desde el gobierno a las refresqueras con políticas públicas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero ahora estos personajes, particularmente 3, Campa Cifrián, que fue candidato presidencial del PANAL en la elección del 2006, y luego subsecretario de Derechos Humanos con Enrique Peña Nieto, el presidente de la Asociación de Refresqueros de México, que es Andrés Maciú Fernández, y este otro personaje, Caso Prado, que los 3 trabajan directamente para FEMSA, para Coca-Cola. Y ayer estuvieron presentes también en la firma del acuerdo con el gobierno Exacto. de la República para comprometerse a que le iban a bajar 33% de azúcar a la presentación de Coca-Cola Clásica. Van a cumplir, ya lo veremos, pero no hay que perder de vista justamente estos personajes que sirven a un conglomerado económico que tiene poder económico y por tanto tiene poder político. Este es un trabajo que tiene que ver precisamente con esta también puerta giratoria, Obed. Vamos a verlo y regresamos. Exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto se han incorporado a la industria refresquera y actualmente lideran la defensa contra el aumento al impuesto especial sobre producción y servicios a bebidas azucaradas. Roberto Campa Cifrián, Patricio Caso Prado, Andrés Maciú Fernández y Vicente Gutiérrez Camposeco representan casos emblemáticos de esta transición del servicio público al sector privado. Roberto Campa Cifrián, quien fuera subsecretario de Gobernación durante la administración peñista, ocupa actualmente el cargo de director de Asuntos Corporativos de FEMSA. Su trayectoria política se ha reorientado hacia la defensa corporativa de los intereses de la embotelladora frente a las políticas fiscales. Patricio Caso Prado, exfuncionario de la Cofepris y del IMSS, ahora representa oficialmente a Coca-Cola ante instancias legislativas. Durante una comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados,
declaró abiertamente: "A mí me paga Coca-Cola. Hoy vengo en representación de Concamín, pero cobro en Coca-Cola". Andrés Massieu Fernández, quien coordinó la estrategia de comunicación gubernamental de Peña Nieto, preside actualmente la Asociación Mexicana de Bebidas. Esta organización agrupa a las principales empresas del sector, incluyendo Coca-Cola, Pepsi y Peñafiel, que operan 120 plantas embotelladoras en el país. Vicente Gutiérrez Camposeco, con experiencia previa en el Infonavit y la Secretaría de Economía, ahora encabeza las relaciones gubernamentales de la CONACO de la Ciudad de México. Su carrera política incluye participación en campañas presidenciales priistas y delegaciones en alcaldías de la Ciudad de México. Estos casos reflejan un patrón histórico en México, donde expresidentes como Vicente Fox y Ernesto Zedillo mantuvieron vínculos con la industria refresquera. Fox trabajó 16 años en Coca-Cola antes de su carrera política, mientras Zedillo se desempeñó como asesor de la empresa después de su mandato presidencial. Recientemente, los exfuncionarios participaron en una reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda, donde argumentaron contra la efectividad del IEPS. Negaron que los refrescos sean los responsables de la pandemia de obesidad, contradiciendo estudios que muestran una reducción del 8.2% en compras tras la implementación del impuesto en 2014. Patricio Caso Prado enfrenta denuncias por presunto contubernio con Coca-Cola durante su etapa en Cofepris. Se le acusa de colaborar con la empresa para diseñar un etiquetado que favoreciera sus intereses comerciales en detrimento de la salud pública. Durante su intervención legislativa, Vicente Gutiérrez Camposeco argumentó que el impuesto afectaría desproporcionadamente a las micro y pequeñas empresas. Sostuvo que la medida no ayudará a combatir el sobrepeso, cuestionando por qué no se gravan también otros alimentos considerados poco saludables. Andrés Massieu Fernández afirmó que el IEPS no cumple objetivos de salud después de 11 años de aplicación, desestimando evidencia internacional sobre la efectividad de estos impuestos. Su postura contrasta con estudios que demuestran el impacto positivo de las medidas fiscales en la reducción del consumo de bebidas azucaradas. Bien, ¿a qué acuerdo se llegó el día de ayer, jueves, entre el gobierno de la República y la industria refresquera, esta fábrica de veneno? Veneno legalizado, naturalmente, y veneno que de una u otra forma todos hemos consumido, pero se trata de bajarle al consumo, no prohibir, obviamente, que las personas en ejercicio de su libertad se tomen un refresco o 2 o 3, los que quieran. No, es hacer conciencia, por una parte, y por otra parte, generar políticas públicas precisamente para que haya recursos para la atención de las personas que lamentablemente ya están enfermas, por ejemplo, de diabetes. Y bueno, Alejandro Páez y su servidor platicamos el día de ayer en Los Periodistas con el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, quien explicó justamente cuál es el resultado de este acuerdo con la industria refresquera. Pues sí, y que deben cumplir por las buenas o por las malas. Vamos a escucharlo. Pues las empresas refresqueras y en particular el Grupo Coca se ha comprometido públicamente. Creo que es muy claro que han dicho vamos a hacer esto y que para final del próximo año, 12 meses, debería estar reformulado. Nosotros como gobierno nos reservamos el derecho de tomar medidas, ahora sí, coercitivas en caso de que no se cumplan. ¿Qué significa eso? Si negociamos bajar el IEPS en las bebidas con el edulcorante a cambio de esto, pues va de regreso en caso de que no lo cumplan. Si no están cumpliendo por la buena los acuerdos de publicidad, pues tenemos herramientas regulatorias de nuestro lado que pueden hacerlo más coercitivo. Ojalá no lleguemos a eso. Creo que la presidenta nos ha enseñado algo a los que trabajamos con ella, que es primero intentémoslo por la negociación, por las buenas, pero el Estado mexicano tiene que defender sus intereses como sea, por las buenas o por las malas. Y eso es lo que esperamos, no tengamos que llegar, pero tenemos las herramientas para hacerlo.
Lo que sí es muy importante, Álvaro, que sepan todos ustedes y los que nos escuchan, es que como Estado mexicano, esto no lo hacemos de ninguna manera como una especie de venganza a las refresqueras por los intereses económicos y el dinero que ganan. Ganan un dineral. Aquí en México verdaderamente es un negocio dorado para Coca-Cola. Lo hacemos verdaderamente porque están tronando el sistema de salud de estas bebidas. Entonces, que todo lo que hagamos posteriormente no está hecho en una pelea contra los intereses industriales, está hecho en una pelea por la salud de los mexicanos. Y que nosotros como Secretaría de Salud, como Gobierno de México, vamos a tomar las decisiones suaves y por las buenas, o fuertes y por las malas en caso de que no se cumplan, pero tenemos un mandato de que si no le damos la vuelta a las curvas de diabetes, hipertensión, sobrepeso, se va a tronar el país en 5, 10, 15 años. No podemos permitir que esto siga así. Poner en contexto también es importante. Ya hablamos sobre la manera en la que la clase política se ha ido involucrando, ha permitido que este tipo de refresqueras pues, operen libremente. Ya hablamos sobre los acuerdos que se llegaron con respecto al IEPS, la reducción que van a tener que hacer paulatinamente. El hecho de que aceptaran de que van a reducir 33% el contenido, el azúcar en este tipo de fórmulas de Coca-Cola, nos da una muestra de pues, que existía la posibilidad de hacerlo y simple y sencillamente no se estaba llevando a cabo. Ahora, la unidad de datos que encabeza nuestra compañera Daniela Barragán publica un texto de Arturo Daín en el cual dan cuenta, ya hablando ahora sí, que cuáles son los costos, el impacto que tienen en el sistema de salud, este sistema de salud que advierte Eduardo Clark, subsecretario de Salud, que va a tronar si no se pone un alto al consumo de refrescos. En este texto, nuestro compañero Arturo Daín precisamente habla sobre eso. También el costo que tienen para tratar enfermedades como la diabetes, el costo del sobrepeso, todo el impacto que tienen en el sistema de salud. Vamos a ver este trabajo y regresamos. ¿Te antojó el refresco? Antes de que tú también vayas por uno, chécate estos datos. México es líder en el consumo de refrescos, lamentablemente, con un consumo por persona de hasta 166 litros por año. En encuestas como la Ensanud, más del 70% en el país dice que toma bebidas azucaradas, incluyendo a niñas y niños. Y eso tiene consecuencias en la salud y en el presupuesto público. Cada año en el país mueren 100,000 personas por diabetes mellitus. Es la segunda causa de muerte, solo por debajo de las enfermedades del corazón. El IMSS y el ISSSTE destinan cada año más de 40,000 millones de pesos del presupuesto público para atender a personas con diabetes. Y además, el consumo de refrescos también está vinculado a enfermedades como la hipertensión y la insuficiencia renal. Padecimientos con los que el costo de atención anual supera los 90,000 millones de pesos al año, solo en el IMSS y el ISSSTE. Para 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum propone aumentar el impuesto a los refrescos, que pase de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos. Esto sería un aumento de 1.43 pesos. Aunque la iniciativa también incluye cobrar impuestos a las bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos, es decir, los refrescos light o de dieta. Todo esto con el objetivo de que la gente compre menos refrescos. ¿Por qué queremos que se consuma menos? Pues porque el exceso de consumo de bebidas azucaradas está demostrado científicamente que provoca daños a la salud. Pero las refresqueras, medios como TV Azteca y políticos del PRI y el PAN están en contra del impuesto. Dicen, entre otras cosas, que supuestamente esto provocaría cierre de tienditas y pérdida de empleos. Además de mencionar que este tipo de impuestos no ayudan a la salud pública y que ni la OMS recomienda estas medidas. Pero esto es falso. Instancias como la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF sí recomiendan subir el impuesto a los refrescos para que cuesten hasta un 50% más. Y sobre lo de que se perderían empleos, la Organización Alianza por la Salud Alimentaria recordó algo importante, que entre 2014 y 2025 solo se le subió 1 peso al impuesto a los refrescos. Y en ese lapso las propias refresqueras han aumentado hasta el doble sus precios, rebasando la inflación, sin que entonces dijeran algo sobre una crisis en sus negocios ni el cierre masivo de tiendas. De hecho, empresas como Coca-Cola FEMSA han visto un aumento en sus utilidades en México y en América Latina. Solo en 2024, sus ganancias en la región fueron de 40,000 millones de pesos, 17% más que las que tuvieron en 2023. Relanzar. ¿Qué significa? Bueno, el prefijo, primero, lanzar. ¿A qué va a lanzarse otra vez
el Partido Acción Nacional? Solamente al abismo. Mañana, sábado, o usted si nos ve en sábado o días después, este sábado 18 de octubre, el Partido Acción Nacional ha convocado primero a una reunión en el Frontón México, donde hace 86 años se fundó ese partido político. Y luego, después del Frontón México, donde hoy hay un casino, junto al Monumento a la Revolución, se va a llevar a cabo una marcha de ahí hasta el Ángel de la Independencia. Es el acto de relanzamiento del PAN. Hoy, en una crisis muy profunda, que lo coloca pues en la circunstancia electoral más crítica desde que en el año 2000 ganó la presidencia de la República, Obed. Y hoy, sin liderazgos, con un presidente que no es un líder, con Jorge Romero Herrera, vinculado a la delincuencia en la Ciudad de México. Un tipo que asumió el año pasado, 2024, la presidencia del PAN después de la debacle electoral, y ahora anda este partido político analizando si se divorcia literalmente del PRI, de Alejandro Moreno Cárdenas, y se echa a los brazos del partido Movimiento Ciudadano, que es el partido que lo ha desfondado también. El corredero de panistas se fue a MC en muchos estados. También le han caído a Morena, pero MC se nutre fundamentalmente del PAN, también se nutre del PRI, también se nutre de las obras del PRD, algunos inclusive de Morena que se fueron ya a MC, pero el PAN busca relanzarse en este sábado 18 de octubre. Este es un trabajo, un reportaje de nuestro compañero Obed Rosas. Vamos a verlo y luego regresamos. El Partido Acción Nacional ha anunciado un relanzamiento en un contexto de definiciones estratégicas sobre posibles alianzas. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó esta iniciativa, señalando que el PAN busca lavarse la cara mediante una posible alianza con Movimiento Ciudadano después de gobernar México durante 36 años bajo el mismo modelo neoliberal. Sheinbaum caracterizó al PAN como dirigido por los corruptos del cártel inmobiliario y recordó que los 6 sexenios anteriores, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, representaron un mismo proyecto de gobierno. Subrayó que ahora buscan presentarse como alternativa a través de MACPAN, pretendiendo distanciarse del PRI. Históricamente, la alianza entre Movimiento Ciudadano y el PAN en 2018 resultó en el peor desempeño electoral del Partido Naranja, obteniendo apenas 1 millón de votos. Esto contrasta con los más de 2 millones logrados 6 años antes en coalición con Andrés Manuel López Obrador. El PAN enfrenta una crisis profunda tras perder 2.3 millones de votos en 2024 respecto a 2018 y reducir su presencia gubernamental de 11 a solo 4 estados. Incluso en estas entidades, su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, solo triunfó en Aguascalientes. La dirigencia actual, encabezada por Jorge Romero Herrera, carga con el estigma de la corrupción. Felipe Calderón lo describió en sus memorias como famoso por los casos de corrupción, mientras Sheinbaum lo identifica como el jefe del cártel inmobiliario. Un documento interno del PAN reconoce que el declive electoral inició y ha sido permanente desde 2003. Describe una estructura partidista disfuncional donde predomina el desorden y muy alto nivel de simulación en todos los niveles organizativos. La crisis organizativa se manifiesta en comités municipales que en su mayoría no funcionan adecuadamente. Solo alrededor del 20% de los 1.200 comités operan efectivamente, mientras el resto permanece cerrado o funciona como espacio ficticio. El problema de los padroneros, grupos que controlan militantes para definir dirigencias y candidaturas, se identifica como estructural. Aunque históricamente las familias cumplían esta función,
ahora son grupos internos los que atraen militantes para inclinar procesos internos. La cartilla del militante ya aprobada busca condicionar la participación electoral interna a la conveniencia en actividades partidistas. Sin embargo, el documento reconoce que el problema es más profundo que la simple regulación del padrón. La imagen del PAN se ha desdibujado frente a los mexicanos, según el diagnóstico interno. Los valores panistas, aunque compartidos por la ciudadanía, ya no son reconocidos como parte esencial del partido debido a constantes ataques gubernamentales y alianzas electorales controvertidas. La infiltración de militantes de otros partidos y la imposibilidad de expulsar casos de corrupción no judicializados completan el sombrío panorama. El documento señala que hay estados donde el padrón no es de panistas, es de morenistas, priistas o emesistas que boicotean decisiones internas. Hablábamos precisamente de la configuración que se está dando en relación a el PAN, el panismo. Ahí se van a jugar muchas cosas. Un dato que le comentaba a Álvaro, en 2018 el PAN tenía, encabezado con Marco Cortés, cuando recibe el PAN antes, lo tenía con 11 estados, lo entrega con 4 estados. Es interesante cómo ha ido prácticamente hacia abajo el PAN. Y otro dato, en esta alianza que ellos quieren sacar como Movimiento Ciudadano, la última vez que Movimiento Ciudadano fue en alianza con el PAN a nivel federal, elección de 2018, le fue bastante mal a Movimiento Ciudadano. Le fue mejor solo con Maines en 2024. Y también hay que tomar en cuenta que ellos venían, la comparativa de Movimiento Ciudadano era 2012 con Andrés Manuel López Obrador, que fue uno de sus mejores momentos como partido de Movimiento Ciudadano con respecto a votos. De ahí a 2018 con Ricardo Anaya se cae. Le sale mejor ir solos con Álvarez Maínez. Entonces, y será determinante. Y que también lo dices, prácticamente todos los que salieron del PRI de Alito, Claudia Ruiz Massieu, por ejemplo, está en Movimiento Ciudadano, está Ivonne Ortega, exgobernadora del PRI, está en Movimiento Ciudadano, un priista, senador priista, Eduardo Camarillo, creo que se llama, de Puebla, está precisamente en Movimiento Ciudadano. Entonces, también. Sí, ahora estamos en momentos en que los partidos políticos, todos, incluyendo Morena, están definiendo la política de alianzas. Sin desviarme del tema, diría yo, ¿qué va a hacer Morena con San Luis Potosí, donde el gobernador quiere dejar a su esposa? Morena lo va a permitir que su aliado les imponga la candidata a gobernadora que es esposa del gobernador. Esa es parte de las definiciones. O en el caso de Zacatecas, que ya Morena, ahí sí el hermano de Ricardo Monreal sí es miembro de Morena, a diferencia de la esposa del gobernador de San Luis Potosí. O van a permitirlo y se quiebra la alianza de Morena con el Partido Verde. Bueno, es parte de lo que está en curso. Y el PAN está viendo de qué manera resulta menos afectado en su alianza con el PRI. Ya se ha definido, o por lo menos en la comisión de análisis y de evaluación que se formó después de la debacle del 2024, con sus asesores como Enrique Krause, han definido que hay que tomar distancia, de divorciarse del PRI. Lo van a hacer, ya lo veremos. Se van a aliar al partido Movimiento Ciudadano. Pues el PAN si quiere. El PAN no necesariamente ya, el PAN si quiere. El partido Movimiento Ciudadano no ha decidido todavía si se alía. Eso es parte de lo que está en curso. En algunos lugares, por ejemplo, de las 16 gubernaturas que se van a jugar, le convendría al PAN aliarse con MC. O a MC aliarse con el PAN, como en el caso de Nuevo León, que ahí sí se va a jugar la gubernatura. Claro. O en Nayarit, en lugares donde MC, en Campeche particularmente, pero todavía eso está en veremos. En una de esas, ni siquiera hay alianza de los opositores
PAN, PRI, MC en 2027. Y cada quien va a medir sus fuerzas para que hacia 2030 puedan ahí coaligarse con objetivos de buscarle ganar a Morena la presidencia en 2030. Pero por eso es importante examinar lo que están haciendo cada uno de los partidos, en este caso el PAN y su relanzamiento muy curioso. Sí, mañana será importante ver igual qué es lo que ocurre en cuanto a los mensajes y todo lo demás que pueda haber en esta concentración que va a haber en el Monumento a la Revolución. Y de ahí se van a ir al frontón donde fue la Asamblea Constitutiva del PAN en 1939. 39, ¿no? El 15-16 de septiembre de 1939. Y de ahí van a marchar al Ángel de la Independencia. En una de esas juntan más gente que Alito en su marchita. Sí, hay unos 300, yo creo que sí llegan, ¿no? No, pues si puede. Van a llegar, ya ves que a los panistas no los acarrean. Le salen alas y llegan, volando a sus concentraciones. Claro que va a haber autobuses, particularmente, se lo digo desde ahora, del Estado de México. Sí, claro, se tienen que ir movilizando, que ha sido la manera. Ya en serio sí va a haber, creo que va a haber una mayor presencia en cuanto a que el panismo en los hechos es la segunda fuerza política del país. Eso no se pierde de vista. Igual ahí podremos ver a personajes como seguramente será Margarita Zavala, que no me queda claro, ¿es del PAN o ella ya no es del militante PAN? del PAN. Era del PAN. Sí. Renuncia al PAN cuando 2018. Ricardo 2017. Cuando no se le da ya la candidatura, claro. Y Ricardo Anaya se la apaña prácticamente, ¿no? Sí, se la agandalló. Fue en 2017, claro. El propio Felipe Calderón también se va del PAN, él ya no es militante del PAN. Y Vicente Fox llegó a apoyar hasta Peña Nieto, me acuerdo mucho. No, era matraquero de Peña. Y lo expulsan a Vicente Fox o no lo expulsan. No es expulsado. Inician el proceso, nada más le hacen como que lo van a hacer y ya no acaba nada. Él se aleja. Y después lo van y lo van a visitar. Vicente, Sí, Claudio X, ahí tienen, cuando están en su marea, ahí la foto donde está Claudio hablando con él, con Vicente Fox. Bueno, en una de las marchas. Sí, exacto. Sí, claro. Pero sí, el PAN está mal. Muy maltrecho, muy desprestigiado, producto de sus propias decisiones. Luego con Xóchitl Gálvez, pues claro. Entonces, pues sí, es interesante este relanzamiento. Importante también recordar lo de Jorge Romero, porque muchas veces el propio Jorge Romero dice, es que a mí más lanzan acusaciones de corrupción desde la mañanera o son sin sustento. El propio Felipe Calderón se lo dijo en el libro de Decisiones Difíciles, que pues, prácticamente le dijo corrupto ahí. No, pues es que definido como corrupto, porque un sobrino de Felipe Calderón, que trabajaba justamente en la alcaldía Benito Juárez, trabajaba con Jorge Romero, y Jorge Romero le dijo a ese sobrino, cuyo nombre es por cierto, cuñado de Marco Cortés, michoacanos todos, le dijo que él ganaba millones con los ambulantes en Benito Juárez. Claro, pero no es solamente que lo digan. Aquí, sin embargo, hemos demostrado con documentos cómo está involucrado Jorge Romero como el jefe, el capo del cártel inmobiliario en Benito Juárez. Era importante para tenerlo ahí en mente. Y bueno, pasando a otro tema, Álvaro, ya para los últimos temas que nos quedan, esta semana se da a conocer un informe, investigadores de la Universidad de San Diego y de Maryland, $800 estamos hablando de unos, si es un buen dinero, unos 16,000 pesos, instalan a un equipo, pero 16,000 pesos para lo que hicieron es bastante interesante. Lo instalan en una azotea y lo dirigen a satélites y empiezan a obtener datos. A partir de los datos que obtienen, se dan cuenta que son datos que no están cifrados, es decir, no están protegidos, no tienen candados, no tienen mayor seguridad. Y cuando empiezan a analizarlos, se encuentran que, por ejemplo, había datos del Ejército de Estados Unidos que tenían cierto tipo de información, nada comprometedora por lo que dan a conocer, pero empiezan a ver que en esa información que no está protegida hay información del Ejército Mexicano que tenía
en cuestión a despliegue, personal desplegado, bases militares, información sobre operativos del crimen organizado, que es creo yo lo más sensible que encuentran, pero también empiezan a encontrar en Banorte y Santander, México y Banjército. Lo que respecta con Banorte y Santander es comunicación interna que tiene que ver con toda la logística de los cajeros automáticos. También encuentran de Walmart, México, y de la Comisión Federal de Electricidad en lo que respecta a órdenes de atención, datos personales y demás. Toda esa información pues estaba ahí, ellos la reciben con este equipo, nada sofisticado, por eso decía de los $800, y alertan a cada uno, al gobierno mexicano, a través de la agencia que tiene la Guardia Nacional para todos estos ataques cibernéticos. En el caso, también detectan que muchas de las vulnerabilidades son por las redes de Telmex y AT&T. AT&T dice, ay, perdón, fue un error, ya lo corregimos. Telmex nunca lo responde, y lo que ellos exponen en este informe es que esta información muchas veces está sin cifrar porque es mayor carga a la banda ancha y mayores costos que pues, evidentemente no asumen los privados, sino que tendrían que estar asumiendo las otras dependencias. Esto es lo que encuentra este informe, Álvaro. Nosotros lo publicamos esta semana. Pues vamos a ver esta información y volvemos enseguida. Una investigación titulada No mires hacia arriba, hay enlaces internos sensibles sin cifrar en los satélites GEO, revela que el gobierno y las Fuerzas Armadas de México emplean enlaces satelitales sin cifrar. Esta situación pone en riesgo información clave como detalles de regiones y zonas militares, inventarios de activos, registros de personal, monitoreo de tráfico, informes de incidentes y documentación de pruebas, incluyendo actividades vinculadas al narcotráfico. El estudio fue elaborado por investigadores de las universidades de California en San Diego y Maryland. El reporte también identificó comunicaciones corporativas sin cifrar de la filial mexicana de Walmart que incluían una herramienta interna de gestión de inventario. De igual forma, se localizaron comunicaciones satelitales con cajeros automáticos administrados por Santander, México, así como tráfico sin cifrar de los bancos Banjército y Banorte. La Comisión Federal de Electricidad también transmitía sus comunicaciones internas sin protección. Los hallazgos se realizaron con un sistema receptor satelital estándar de $800 instalado en la azotea de un edificio universitario en San Diego. Los investigadores apuntaron su antena a diferentes satélites y tras meses de trabajo, interpretaron señales desprotegidas. Esto les dio acceso a una amplia gama de datos, incluyendo comunicaciones militares y policiales de Estados Unidos y México, llamadas de la red T-Mobile y datos de navegación Wi-Fi de pasajeros de aerolíneas. El estudio descubrió que aproximadamente la mitad de las señales analizadas contenían tráfico IP de texto sin cifrar, exponiendo infraestructura crítica y comunicaciones corporativas internas. En el caso mexicano, el tráfico no cifrado incluye a militares, fuerzas del orden y agencias gubernamentales, utilizándose aparentemente para conectar centros de comando remotos, puestos de vigilancia y unidades móviles a través de redes comerciales. Entre la información militar expuesta se encontraron registros de seguimiento y mantenimiento de activos como helicópteros Mi-17 y UH-60 Black Hawk, buques y vehículos blindados, junto con sus ubicaciones y detalles de misión. Respecto a la CFE, el tráfico interno sin cifrar incluía órdenes de trabajo de servicio al cliente con nombres, direcciones y números de cuenta de los usuarios, así como detalles de la administración de subestaciones. La investigación también identificó a la empresa mexicana de telecomunicaciones Telmex transmitiendo llamadas de voz sin cifrar. AT&T transmitía datos sin procesar, incluyendo metadatos de llamadas y mensajes de texto, e incluso se encontraron claves de descifrado que potencialmente podrían haberse usado para acceder a información confidencial. Un portavoz de AT&T afirmó que la compañía solucionó el problema rápidamente, mientras que Telmex no respondió. Entre las razones para la falta de cifrado, el estudio detalla costos directos.
la sobrecarga que impone a un ancho de banda ya limitado y que el hardware de descifrado puede exceder el presupuesto de energía de receptores remotos. Los investigadores reportaron estos hallazgos en abril de este año al Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de México. Hay artistas que pueden a uno no gustarle, pero se convierten en fenómenos musicales y el tal Bad Bunny es uno de ellos. Sí, lo que yo he escuchado, yo no lo disfruto. Y cuando uno escucha música, pues hay que disfrutarla. A veces hay que escucharla para conocerla. Y yo he tratado de escucharla para conocerla, la música de este personaje. Y no es algo que a mí me agrade. Pero no porque no me agrade a mí, no le agradará o no le agrada a miles, a millones de personas. Y sobre todo ahora que se ha convertido este cantante puertorriqueño en un personaje que resiste, enfrenta, confronta a Donald Trump, pues es, sí, algo que se convierte en un asunto de interés público. Ha asumido Bad Bunny una posición frontal ante Donald Trump y, pues por supuesto, en ese sentido hay que considerar esa posición, porque no cualquiera lo enfrenta. Lo vemos mismo en Estados Unidos, Obed. Sí, ¿no? ¿Quién se le pone enfrente a Donald Trump? Ha generado miedo y hay muchos estadounidenses temerosos y no tiene uno derecho a decir que qué cobardes son. No, cada quien tiene sus circunstancias. Lo relevante es que hay alguien de un país que forma parte de Estados Unidos, que es Puerto Rico, que dice, no señor, y ese es Bad Bunny, y el solo hecho de oponerse sí es relevante, Obed. Claro, es el decir que viene de, dejando música al lado, centrarnos en el personaje y en el contexto del cual él se desenvuelve. Estamos hablando de Puerto Rico, es visto como un territorio, no tiene el estatus de Estado, es un territorio allá en Estados Unidos. Evidentemente eso ya es una cuestión de colonialismo, lo que implica el haber nacido ahí, el que son vistos como extraños cuando pertenecen a esa misma nación. Ellos hacen ahí sus vidas. Él ha sido visto como un vocero de esta cuestión del poder latino. Y prácticamente todo se ha acelerado a partir de que se ha anunciado que va a estar en el medio tiempo del Super Bowl, uno de los dos eventos deportivos más vistos en todo el mundo. El primero evidentemente es el Mundial de Fútbol, en segundo lugar está precisamente siempre el Super Bowl, y que implica una enorme cantidad de recursos en lo que respecta a publicidad y demás. No es menor precisamente por eso el que se elija a este personaje que ha plantado cara a lo que se implica el gobierno de Donald Trump y que ya ha dado hasta que van a organizar prácticamente que eventos ahí secundarios y demás, la extrema derecha en Estados Unidos, ya están desvariando. Pero sabes, Álvaro, precisamente Bianca Estrada que usted conoce, arma un amplio perfil sobre Bad Bunny y está lejos de la música, centrado en el personaje político. Sí, es muy importante, qué bueno que lo mencionas, Obed, de la presencia de Bad Bunny en el intermedio del Supertazón, que es la final, el campeonato del fútbol americano de Estados Unidos. Y Bad Bunny había decidido no ir a Estados Unidos y que sus conciertos se hicieran solamente en Puerto Rico, en la idea también que de la derrama económica que genera sus conciertos se quede en Puerto Rico.
y no se vaya a Estados Unidos. Sí, es un trabajo de nuestra compañera Bianca Estrada, justamente sobre que es un fenómeno musical, pero también político. Y con esto nos estaríamos ya despidiendo de esta edición de 7 días. Y vaya, y casi de 7 días. Y nos vemos dentro. Hay que poner a enfriar. Claro, hay que poner a enfriar las Nochebuenas. Exacto. Muy buenos días. Hasta luego. I never heard of him. I don't know who he is. I don't know why they're doing it. It's like crazy. It's ridiculous. It's not any safer than the regular kickoff. I think it just looks so terrible. I think it really demeans football. Donald Trump aseguró nunca haber escuchado sobre Bad Bunny. Sin embargo, calificó como una locura que la NFL lo haya elegido para protagonizar el medio tiempo del 60º Super Bowl que tendrá lugar el próximo 8 de febrero de 2026. Puede no gustarte el reggaetón, pero así hables inglés o español, entiendes que este tipo es una bomba. La gente lo escucha y lo respeta, y él lo sabe. Y no es solo por sus canciones, es su discurso que suele vindicar el poder latino y se empeña en poner en su lugar al racismo más recalcitrante, ignorante y ofensivo como el de Donald Trump. En medio de la molestia de simpatizantes del MAGA de que el conejo malo amenice el medio tiempo de uno de los espectáculos más importantes de este país, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que habrá redadas antimigrantes con agentes del ICE ante la posibilidad de que esta presentación atraiga espectadores de habla hispana en el Levi's Stadium en California. So yeah, we'll be all over that place. And we're going to enforce the law. So I think people should not be coming to the Super Bowl unless they're law-abiding Americans who love this country. Benito Antonio Martínez, nombre real del cantante de 31 años de edad, salió en Saturday Night Live para dar un contundente mensaje. En su monólogo, de apenas 4 minutos durante el programa, cambió el inglés por el español y destacó en este mismo idioma lo siguiente: más que un logro mío, es un logro de todos los latinos, demostrando nuestra huella y nuestra aportación en este país, es decir, Estados Unidos. Nunca nadie la podrá sacar ni borrar. Bad Bunny marcó Puerto Rico recientemente con su residencia de 2 meses, una serie de conciertos que priorizaron a la isla y dejaron una derrama económica fortísima en un territorio aún lastimado por el huracán María de 2017. Trump odia a Puerto Rico, Trump odia a Bad Bunny. Pero el 500,000 de fans que tomó un vuelo a la isla vecina de Cuba para acudir a los conciertos fue como un abrazo enorme para él y para la patria boricua. Con su música, fans y otros artistas le han dicho al mundo que alguien se hunde en el odio y amargura. Y no es la cultura latina la que se hunde, ni el intérprete de trap latino, ni Puerto Rico. Es otro, el tipo maquillado de amarillo que vive en Washington. Bad Bunny volvió en esta residencia a su hogar. En sus conciertos, lució en el escenario una casa que representa un hogar típico de la familia común puertorriqueña. Un segundo escenario fue un mogote, una característica geológica distintiva de la isla. De esta forma, el Coliseo de Puerto Rico tuvo un pedazo de tierra que lo vio crecer y de la mano de puro talento boricua. Para Bad Bunny, esta residencia de entradas agotadas fue, al igual que su álbum, una carta de amor para su tierra natal y para todos los puertorriqueños alrededor del mundo. Y vaya que lo fue, pues sumó una derrama económica de $380 millones para una isla en crisis. Caleb Fasina, autora de la icónica revista The New Yorker, cuenta en un amplio texto que las entradas para los primeros 9 conciertos de Bad Bunny se vendieron en persona en varios lugares de la isla y se reservaron exclusivamente para los locales. El resto del boletaje fue para los visitantes que hicieron que los hoteles y los restaurantes de San Juan estuvieran considerablemente más concurridos que el verano pasado. Moody's anunció recientemente una ligera mejora en su pronóstico económico para Puerto Rico, citando un estímulo inducido por Bad Bunny. Durante estos conciertos, además, Bad Bunny impulsó una campaña para comprar local, como las pavas, el sombrero típico de paja que hacen artesanos y que fueron adquiridos por miles de turistas. Este efecto ya tiene nombre, es Bunny Bump.
Sin embargo, aún más allá de la derrama económica, académicos de la isla ven esta residencia como un impacto que generó una gran visibilidad en la identidad cultural y reafirmó de lo que está hecho el pueblo boricua. Siete días, el programa semanal de Sin embargo al aire, ahora en vivo y en nuevo horario. Ahora nos encontraremos con usted todos los viernes a las 11 de la mañana, después de Café y Noticias. Como todos los viernes, le presentaremos el trabajo del equipo de investigación de Sin embargo, con reportajes, entrevistas, crónicas, hallazgos. Recuerde, viernes a las 11 horas con Obed Rosas y Álvaro Delgado, por Sin embargo, al aire.